Alguien más débil que tú está siendo respetado. ¿Por qué? Porque no necesita serlo. Mientras tú te justificas, él impone. Mientras tú esperas aprobación, él decide. El mundo no obedece al más justo, obedece al que no tiembla. Maquiavelo lo escribió sin rodeos. Quien suplica poder, no lo merece. Hoy no estás aquí para aprender a gustar. Estás aquí para enterrar esa versión tuya que pide permiso y renacer como alguien que ya no reacciona, solo calcula. Porque el primer paso hacia el poder real es volverte emocionalmente intocable. ¿Te acuerdas cuando alguien te interrumpió y tú solo sonreíste? ¿O cuando no dijiste lo que pensabas para no sonar demasiado intenso? Ese fue el momento exacto en el que entregaste el control. No importa cuánto sepas, cuánto valgas o cuánto te esfuerces. Si tus emociones están disponibles para todos, eres fácil de leer, fácil de mover, fácil de romper. El hombre que todos respetan no es el más amable, ni el más sabio. Es el que no muestra nada que pueda ser usado en su contra. Ser intocable no es fingir frialdad, es volverse ilegible. No porque no sientas, sino porque nadie merece el privilegio de ver cómo te afecta algo. ¿Alguna vez te has sentido incómodo por un silencio en una conversación? ¿Por qué te apuras a llenarlo? Porque aún necesitas aprobación, porque aún te aterra parecer distante, frío o raro. Pero lo que no entiendes es que cada vez que justificas tu existencia con palabras innecesarias, debilitas tu imagen. Ser intocable significa que puedes estar en el centro del ruido y no reaccionar. No mover un músculo ante la provocación. No alterar tu tono por miedo a malentendidos. Piensa en ese jefe que te intimidaba. No porque gritara, sino porque no se explicaba. Porque parecía tener un plan que nadie entendía. Esa es la esencia. Cuando nadie puede predecirte, nadie puede dominarte. Mira las personas que más admiras. No son las más expresivas, son las que hacen que otros se comporten diferente en su presencia. No porque sean crueles, sino porque proyectan algo que impone límites sin necesidad de decirlo. Esa es la presencia del intocable. Un aura que no se construye con frases inspiradoras ni afirmaciones vacías, sino con práctica. No explicarte, no defenderte, no moldearte para que el otro se sienta cómodo. El día que dejes de moldearte para no incomodar, ese día vas a empezar a dominar espacios sin levantar la voz. Esto no significa ser un robot, significa controlar el acceso a tu mundo emocional como un recurso limitado, porque lo es. Cada vez que te exaltas, que reaccionas, que te esfuerzas por ser aceptado, estás bajando el precio de tu energía, y la energía barata nunca se respeta. Maquiavelo no aconsejaba gritar más fuerte, aconsejaba calcular, saber qué mostrar, cuándo y a quién, porque el que se muestra entero se expone, y el que se expone demasiado se vuelve prescindible. ¿Quieres respeto real? Entonces cállate más, observa más, retírate cuando no te valoren, sin anunciarlo, y cuando vuelvas que parezca que nunca te fuiste, pero ya no eres el mismo. Piensa en esa vez que dijiste, no sé si me explico bien al terminar una frase, o cuando usaste un creo que, antes de dar tu opinión. Nadie te pidió permiso para hablar, pero tú lo ofreciste igual. Ese lenguaje no es comunicación, es autodesprecio disfrazado de cortesía. Los hombres que dominan no hablan más fuerte, hablan con estructura, no improvisan ideas a mitad de camino. Hablan como si su palabra cerrara el tema, no lo abriera. Es ahí donde el respeto empieza a operar, porque nadie respeta a quien parece dudar de su propia voz. Maquiavelo jamás redactó un consejo con tono de disculpa. Él escribía como quien dicta órdenes. Mide tu forma de hablar como si fuera una espada. Cada palabra debe cortar lo innecesario. ¿Has notado que las personas más influyentes usan menos palabras que tú? No porque sepan menos, porque no están negociando con su identidad en cada oración. Cuando hablas desde la duda,
suenas disponible. Y lo disponible no impone condiciones. El titán no interrumpe para probar que sabe. Espera, escucha. Y cuando habla, lo hace con tanta nitidez que no parece estar proponiendo, sino declarando. Si alguien te pregunta algo, responde. Punto. No lo adornes, no lo suavices. El lenguaje del poderoso no está diseñado para generar consenso, está diseñado para crear dirección. ¿Te ha pasado que alguien te contradice y tu primer impulso es explicarte para no parecer duro? Ese impulso es una fuga de autoridad. El titán no aclara su posición, la afirma, no porque no escuche, sino porque no necesita ser comprendido para avanzar. Cada palabra debe sonar como si no fuera a repetirse, porque mientras tú tanteas el terreno, el otro ya detectó tu inseguridad. Habla como quien no necesita terminar la frase para que entiendan el mensaje. Que tu tono sea firme, no suplicante. Que tu silencio no sea vacío, sino veredicto. El que domina una sala no es el más elocuente, es el que hace que el aire pese más después de hablar. Porque quien controla el ritmo ya no compite, dirige. No necesitas estudiar oratoria, necesitas desactivar el reflejo de disculparte por existir. El lenguaje de titanes no busca aprobación, busca ejecutar. Si dices voy, ve. Si dices esto no se acepta, no lo aceptas. Haz valer tu palabra. Es la coherencia entre lo que dices y lo que haces, lo que convierte tu voz en una referencia. No se trata de parecer autoritario. Y el día que logres que tus palabras tengan la fuerza de un hecho consumado, ese día la gente no te va a escuchar, te va a seguir. Desactiva las notificaciones. No respondas de inmediato. No confirmes tu ubicación. La próxima vez que alguien te pregunte ¿dónde estás?, responde con una pregunta. La próxima vez que todos hablen, no interrumpas. Observa. Y cuando alguien te ignore, no lo tomes personal. Multiplícalo. El que desaparece con intención no pierde valor. Lo multiplica. Porque en un mundo saturado de disponibilidad, la escasez impone respeto. No se trata de huir, se trata de volverte impredecible. Si todos saben cuándo apareces, dejan de valorarte. Si pueden calcularte, te controlan. Pero si no saben cuándo ni cómo llegarás, empiezan a tratarte como un factor de riesgo. Piensa en las personas que más te impresionan. ¿Te has dado cuenta de que nadie sabe bien qué hacen todo el día? No es misterio barato, es cálculo. Cuando no das explicaciones, generas preguntas. Y las preguntas generan atención. Desaparecer no es desconectarte, es elegir cuándo y cómo entras al juego. Puedes estar en todos lados, pero nadie debe sentir que te tiene. No respondas todo, no expliques cada decisión, porque cada vez que estás en silencio, alguien más está creando una teoría sobre ti. Y si lo haces bien, esa teoría te favorece. ¿Siempre respondes rápido? Hazlo lento. ¿Siempre estás para todos? Déjate de ver. ¿Siempre dices, sí puedo? Cambia tu tono por un veré. La inseguridad necesita presencia constante para sentirse querida. La seguridad se retira sin miedo al olvido. Cuando tú desapareces con intención, los demás se ven obligados a reorganizar su percepción de ti. Empiezan a valorar lo que antes asumían como seguro. Y ahí es donde empieza el dominio. No es ego, es economía de energía. El que reparte todo el tiempo termina vacío. El que dosifica su acceso se vuelve codiciado. Cuando tú controlas la frecuencia con la que apareces, activas un fenómeno psicológico brutal, la escasez. Y donde hay escasez, hay deseo. Donde hay deseo, hay respeto. Y donde hay respeto, hay poder. Así funciona el juego. No es justo, es real. Y no necesitas ser el más brillante, solo necesitas ser el más difícil de anticipar. Esto no significa desconectarte del mundo. Significa aprender a dejar rastros, no mapas. Si algo no necesita ser dicho, no lo digas.
Si no es urgente, retrásalo. Si todos opinan, tú evalúas. Si todos están visibles, tú flotas. La invisibilidad estratégica no es esconderse, es controlar el peso de tu aparición. ¿Alguna vez te sentiste fuera de lugar en una conversación donde todos parecían entender algo que tú no? ¿O en un entorno donde pareciera que las reglas ya estaban escritas y tú solo podías adaptarte? Ese sentimiento de llegar tarde, de ir detrás, es una ilusión fabricada, porque el error no es ir más lento. El error es aceptar el juego sin cuestionar quién lo diseñó. Maquiavelo no era el más noble, ni el más justo. Era el que entendía que el poder no se gana pidiendo turno. Se construye diseñando nuevas reglas que solo tú puedes ganar. Y para eso hay que dejar de competir. No con el otro, con la estructura, con los estándares invisibles que todos siguen sin saber por qué. Te dijeron qué es tener éxito, qué es hacerlo bien, qué es ser alguien. Y sin darte cuenta, entraste a una carrera sin conocer la meta. El problema no es perder, es correr en una pista que nunca decidiste. Los titanes no compiten por atención, cambian el foco, no pelean por entrar, cambian la entrada, no ruegan por pertenecer, cambian el valor de pertenecer. Piensa en Elon Musk. No pidió permiso para rediseñar la industria automotriz, ni esperó validación para lanzar cohetes al espacio con logos de su empresa. Mientras todos seguían compitiendo por mejorar motores de gasolina, él eliminó el combustible. Mientras otros querían contratos gubernamentales para operar satélites, él colocó miles desde su propia red privada. No se unió a la mesa, la quemó y construyó una nueva desde donde nadie más podía ver el tablero. ¿Qué le permitió hacerlo? No necesitar la aprobación de nadie, solo tener una visión tan radical que lo imposible dejara de importar. Tu historia no necesita encajar en ningún molde, necesita reventarlo. ¿Para qué luchas por ser escuchado en un círculo que no sabe lo que vales? Sal de ahí, crea uno nuevo, uno donde el estándar no te aplaste, sino que te pertenezca. Redefinir las reglas no es rebeldía, es inteligencia estratégica, porque el que acepta competir por el premio, acepta también que otro dicta el valor del juego, y tú no viniste a ser medido, viniste a ser temido. Y el miedo no lo genera el que juega bien, sino el que inventa un juego imposible de imitar. ¿Quieres que te tomen en serio? Deja de buscar validación en lo común. Lanza tu proyecto cuando nadie lo espera. Publica tu idea, aunque no tenga precedentes. Habla de lo que sabes, aunque el algoritmo no lo premie. Deja que los demás se midan entre sí. Tú enfócate en moverte sin mapas, sin necesidad de aprobación. Porque mientras todos intentan ganar la carrera, tú estás diseñando el terreno. Y eso, con el tiempo, te vuelve inevitable. Nadie desafía al que rediseña las condiciones. Este no es un cierre, es una ruptura, con la idea de que necesitas permiso, con la idea de que estás detrás, con la idea de que competir es la única forma de avanzar. No, hoy entiendes que tu fuerza no está en correr más rápido, está en caminar hacia donde nadie más se atrevió. Y si no hay reglas que te favorezcan, no pidas que las cambien. Rompe el tablero y crea uno donde solo tu forma de moverte tenga sentido. Porque la verdadera autoridad no se hereda, se impone. Y desde ahora, tú no pides lugar. Tú haces que el mundo se adapte a tu forma de existir. Y si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que dio play. Algo cambió, no por lo que escuchaste, sino por lo que reconociste como verdad. Ahora lo sabes, no necesitas permiso, ni aprobación, ni guía. Pero sí necesitas recordar esto cada vez que el mundo intente domesticarte de nuevo. Así que no te alejes. Porque lo que viste hoy no fue un video. Fue el inicio de una forma completamente distinta de moverte, hablar y dominar. Y esto apenas fue el primer movimiento.